Ok, empecemos con esto. Hemos hablado de una red de comunicaciones, más que una red de computadoras, y hemos explicado por qué razón, y hemos distinguido 5 funciones básicas, en las cuales compartir recursos físicos, compartir recursos lógicos y la comunicación son los elementos más importantes. Está el ocio, el entretenimiento, y también está de alguna forma el monitoreo o la gestión de recursos. Puede ser monitoreo y aparte la gestión de recursos. Hemos explicado al respecto. Otro elemento que hemos hablado es que inicialmente, a nivel de también su propia computadora personal, pero que no se ha vendido en el mercado, entonces no se la considera como cuarta generación. Se maneja un esquema basado en Unix, donde había un servidor que normalmente es una mainframe, un equipo más grande, y que a través de puertos seriales se conectan a terminales tontas. Ayer hemos hablado sobre esto. Aquí están las terminales tontas, que son características de la época, ¿no? Y la conexión prácticamente se hace a un solo dispositivo, al servidor. En este caso, estas terminales tontas o dump van a conectarse a los puertos seriales. Hemos explicado que hay una limitación en la cantidad de puertos seriales y una forma de arreglar esto es a través de un multiplexor, que vendría a ser como una regleta de puertos seriales. Y esto permitía, de alguna forma, entonces, generar más equipos que 4. Podríamos tener 8, 12, 16. He conocido máximo hasta 16, un multiplexor. Me imagino que había muchos más. Entonces, esto permitía que los equipos con terminales tontas, que son solo monitor y teclado, puedan crear una sesión en este sistema operativo llamado Unix y que maneja multisesión, multiusuario, multitarea. Cada uno de los equipos, en su pantalla aparecía login, uno podía escribir el usuario, luego password, y si escribía el password correcto aparecía usuario, aparecía un prompt. Este es un prompt de bajo privilegio, y si conocía el usuario y la contraseña del root, del usuario superusuario, podía aparecer el prompt de superusuario. Y aquí podía trabajar de tal forma que no tenga inconvenientes a nivel de cada una de las terminales. ¿Cuál es el inconveniente? Todas dependen de un servidor. Luego, este tipo de redes se ha llamado server-based, o basadas en servidor, pero luego, de momento aquí era una red. ¿Por qué era una red? Porque cumplía compartir recursos físicos. Cualquier dispositivo físico que esté conectado al servidor podía ser utilizado por cualquiera de las terminales. Compartía recursos. Cada una de las terminales tenía una sesión y un directorio dentro del sistema de archivos de Unix. Y si uno quería compartir, era cuestión de simplemente utilizar los privilegios de Unix, que ayer les he mostrado. No se va a ver ahora. Que ayer les he mostrado que podía compartirse información entre ellos. Entonces sí se podía compartir información y también podíamos comunicarnos. Había un programa llamado Broadcast, una aplicación, que nos permitía generar mensajes en un sentido. No se podía jugar en línea, no se podía monitorear, pero entonces ya teníamos una segunda red. Eso es lo que aparece con Unix y ha estado por muy buen tiempo. A un alto costo, pero muy buen tiempo. ¿Qué ocurre? Aparece la cuarta generación, es decir, por los 80, principios de los 80, el IBM, vamos a ver, IBM saca los equipos llamados PCs, Personal Computer. Y estos equipos, que ni siquiera tenían disco duro, ya no eran terminales tontas, eran terminales inteligentes. Significa que tienen un procesador, tienen memoria y que pueden procesar o computar cualquier tarea. No tienen ratón, no existía ratón en la época, y estas computadoras empiezan a trabajar con un sistema operativo llamado DOS. Les he mostrado para ejecutar una tarea que tarda demasiado. Y mientras tardaba no podía hacer otra cosa, no tenía el prompt para poder seguir trabajando.
Entonces, eso significa monotarea y también es monousuario, una sola máquina, un solo usuario, una sola tarea a la vez. Eso es DOS. DOS en estas PCs ha estado por mucho tiempo y se ha empezado a generar una necesidad, compartir información de entrada. ¿Cómo se compartía información? No era fácil. Se utilizaba una disquetera. Inicialmente las disqueteras de los PCs eran de 5,25 pulgadas y almacenaban 360 kilobytes. En esa época era mucho. El sistema operativo ocupaba 100K. Así que imagínense 360K. No teníamos con qué llenar. Y de esa forma se podía compartir la información. Se llevaba el disquete de una máquina a otra, se leía en la otra y bueno. También de esa forma se han empezado a crear los virus y se han empezado a infectar las máquinas. Luego aparece un disquete 720K, que era de 3,5 pulgadas, y luego uno que le llaman alta densidad de 1,44 megas. Era una forma de transportar la información. Pero si todo el mundo ya conocía que equipos Unix tenían algo que se llamaba, no se llamaba red, pero era un esquema donde muchas máquinas conectadas podían compartir aplicaciones, entonces en las PCs se intenta hacer lo mismo. Y bueno, parten de la idea original. ¿Cómo parte Unix o cómo conecta Unix a las terminales? Puertos seriales. Entonces se intenta hacer lo mismo a nivel de PCs y se puede utilizar ya sea puertos seriales o puertos paralelos. Entonces los cables pueden ser como este, un cable paralelo, o podría ser un cable serial. Este es un USB, nada que ver. Por aquí. Aquí está un cable USB serial, este es un cable serial. Y necesitábamos un software. El sistema operativo, el DOS, no tiene ninguna aplicación que permita compartir cosas. Entonces, utilizamos una aplicación, no me acuerdo si le he abierto, Laplink. A ver, esta es Laplink. Aquí tenemos el Laplink, y si ustedes, les decía, recuerdan, esta versión 3 es la que más se ha usado en esta época. Con F1 se podía hacer algo, con F2, con F3 se copiaba, y les había dicho que esto nos podía dar la idea de que ahora se llama esta aplicación Total Commander. Se llamaba Windows Commander, Norton Commander. DOS lo ha comprado y le ha llamado, no recuerdo el nombre. Pero ya DOS en sus versiones últimas incluía este programa, porque veía que era bastante útil. Aquí tenemos muchas páginas con este mismo programa. Por ejemplo, aquí está la configuración, y aquí podemos ver que está en modo serial, fíjense, o también podía configurarse en modo paralelo. Y aquí distintas opciones para poder copiar, desplegar, etcétera, etcétera, la información. Aquí se tiene listado una máquina y aquí se podía listar la otra. Siempre se podían conectar dos máquinas, no más. Ese era el inconveniente. Entonces teníamos dos máquinas conectadas. Y habíamos hecho un repaso. ¿Compartimos recursos físicos? No. Si una máquina de estas tenía una impresora, desde esta otra máquina no se podía imprimir a través de este cable. No se podía compartir recursos. ¿Se podía compartir información? Sí. Puedo copiar cosas de una máquina a la otra. Si esta máquina tiene dos disqueteras y dos disquetes diferentes en cada una de las disqueteras, yo puedo, a través del Laplink, abrir la unidad respectiva, la A, la B o el disco C, y si tuviese un segundo disco, disco D, y compartirlo con A, B, C o D de esta máquina. Sí se puede compartir información, perdón. ¿Se puede comunicar? No. El software de entrada simplemente nos permitía, era un software que permitía copiar archivos. Entonces, menos jugar en línea y monitorear. Entonces, ni siquiera se acercaba al concepto de pseudo-red. Simplemente compartíamos información. ¿Se puede conectar una tercera máquina? ¿Qué opinan? Quiero conectar una tercera máquina. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando o estoy hablando al vacío? ¿En qué No sitio? se podría, Inge. ¿Por qué no? Si recuerdan, cada máquina, ¿cuántos puertos seriales tiene? Solo tuviera dos. 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 Entonces podría conectarlo a esta. El detalle está que físicamente puedo conectarlos,
Pero cuando hago uso del AppLink, ¿cuántas ventanas me permite abrir Total Commander? Solo 2 máquinas. Solo dos. Dos. Entonces, podría tener estas dos o podría tener aquí estas dos. Pero esta máquina, esta PC 2, jamás se va a conectar al mismo tiempo con la 1 y con la 3. O se conecta con la 1 o se conecta con la 3. Entonces, no hemos avanzado mucho. Aparece un nuevo esquema llamado Lantastic, y que a través de este cable con otro software, que no era el AppLink, permitía hacer más o menos esto, lo que acabo de decirles. Pero no es una buena idea. Aparece entonces, bueno, no es que aparece entonces, sino que se toma la idea entonces de utilizar otro dispositivo para conectar. Los equipos grandes, independientemente de Unix, o sea, estamos hablando de tercera generación, de equipos más grandes, empiezan a conectarse con sus propias redes. IBM, por ejemplo, tiene una red llamada SNA, y la topología que utiliza era en anillo. Utilizan tarjetas inventadas por ellos llamados token ring. Xerox, cuando inventa su máquina, ellos empiezan a utilizar su máquina en la empresa y consideran de que también necesitaban conectar. Así que Xerox inventa una tarjeta de red llamada Ethernet, a diferencia de la IBM que era token ring. ¿Qué característica tenía esta tarjeta? Podía conectar en bus, en una topología en bus. Aquí había un cable coaxial al cual se conectaban las máquinas con una tarjeta de red. Cada una tenía una tarjeta de red. La tarjeta de red se llama NIC, Network Interface Card, una tarjeta de interfase de red. Entonces, este invento de Xerox, que les servía a ellos, de alguna manera es capturado por las empresas para poder conectar PCs. Cada una de estas PCs está corriendo por debajo de OS. Cada una tiene DOS. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el esquema de utilizar tarjetas de red? DOS no nos permitiría conectarnos, aunque todas físicamente ya están conectadas con su tarjeta de red y con un cable coaxial, no serviría de mucho. Solo es hardware. Necesitamos un software que nos permita interconectar. Entonces aparece una empresa llamada Novell Network. Esta empresa crea, o bueno, saca al mercado las tarjetas de red, que no son invento de ellos, son invento de Xerox. Pero estas tarjetas Ethernet, esta es una consola del servidor Novell de la época. Fíjense que es consola. ¿Qué significa? Funciona sobre DOS. En este servidor se instala DOS y sobre eso se instala un software llamado Novell Network Server. El protocolo importante es este, llamado IPX. Las terminales, que son terminales inteligentes, van a ver información como esta. A ver, ¿qué distinguen diferente de una PC en esta pantalla? ¿Qué suena diferente? ¿Alguien se da cuenta? ¿Nadie se da cuenta? Aquí hay algo diferente. Esta letra. Les había dicho ayer que A era ¿qué cosa? En una PC. Vamos, en una PC que tiene dos disqueteras. A era la primera disquetera. B era la segunda disquetera. ¿Cómo se llamaba el disco duro? ¿Cómo se llamaba el disco duro? Bueno, C, Inge. C. Si tenía un segundo disco duro, D. Si tenía un tercero, E. Si tenía un cuarto, F. Pero estamos hablando aquí de una letra llamada Z. Este concepto se llama volumen y lo inventa Novell Network. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Con el software de Novell Network corriendo aquí en el servidor, o sea, por debajo tiene DOS y por encima
tiene un software llamado Novel Network. Este permitía que cualquier cosa que esté en el disco duro del servidor pueda ser publicado para las terminales inteligentes. Pero estas terminales inteligentes tenían que entrar con Z, dos puntos. Esta otra podía entrar con X, o sea, letras últimas del alfabeto. Y, por ejemplo. Entonces, en Z podía tener tal vez WordPerfect, un programa que permitía ser procesador de textos. En Y podía tener Lotus, un programa que era parecido al Excel, cuando el Excel se deriva de ahí, una planilla electrónica. Aquí podía tener BASIC, el lenguaje de programación. Entonces, todos estos no necesitan discos duros, están sacando información del servidor. Esta se llama una red server-based, basada en servidor. Un gran avance. Ok, veamos si cumple con los esquemas que queremos. ¿Podemos compartir recursos físicos? Sí, si este servidor tenía una impresora instalada, todas estas máquinas podían imprimir en esta impresora. Si esta máquina tenía una impresora instalada, ¿qué pasaba? ¿Se podía compartir? ¿Qué opinan? No. Solamente se podían compartir recursos del servidor. ¿Se puede compartir información? Sí. Obviamente, cada máquina puede guardar su propia información, pero a través de los accesos públicos de los volúmenes, Z, X, Y, W, etc., puede compartir cosas. Puede tener espacios para guardar su información propios para cada usuario. Sí compartimos información. ¿Podemos comunicarnos? Sí. Novel Network tenía sus propios programas para comunicarse. ¿Podemos jugar en línea? No. Pero, por ejemplo, había un juego llamado Sokoban, Pac-Man, inventado para DOS. Yo podía tener en la letra W, por ejemplo, Pac-Man, guardado aquí en el servidor. Entonces, si este quería jugar, entraba a W, ejecutaba Pac-Man y jugaba. No estaba jugando en línea, estaba jugando él solo, pero del servidor. Entonces, podía compartir esos tipos de recursos, no jugar en línea. Monitorear y gestionar ya difícil. Entonces, era más que Unix. Si ustedes recuerdan, Unix dependía de este servidor, pero no solamente dependía del servidor para hacer sus tareas. Si el servidor se moría, estas máquinas no podían hacer nada, eran tontas. ¿Qué sucede con este esquema? Si el servidor se muere, estas máquinas son inteligentes y pueden seguir trabajando con sus propios programas locales. Entonces, ha habido un gran avance. Esta ya no es una pseudo red, esta ya es una red de PCs en la época. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, 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 sí. Ok, Microsoft, que ha sido el que ha desarrollado DOS, entre comillas, ve que otra empresa estaba aprovechando su tecnología para hacer mucho más de lo que ellos hacían. Entonces agarra la idea y empieza a trabajar sobre un sistema llamado Windows. Claro que no sale de la noche a la mañana. IBM antes había trabajado con máquinas llamadas PS y había creado un sistema operativo llamado OS2, que era gráfico. Entonces, para Microsoft ya tenía un trabajo base hecho y funcionando. Y lo único que tenía que hacer era adaptar a la arquitectura de la PC. Entonces empieza a trabajar en Windows y ve esta idea, lo que estaba trabajando Nobel, y la explota, pero mejora, porque agarra un esquema en bus, como está aquí, con tarjetas de red, y cada una de estas máquinas puede ejecutar Windows. Claro que inicialmente hace lo mismo que Nobel. Todas las máquinas arrancan con DOS y cargan Windows como si fuese una aplicación. Igual como había hecho Nobel. Nobel cargaba DOS por debajo y por encima cargaba un protocolo para las terminales llamadas IPX. Y con eso se conectaban a los volúmenes de esta estación, que tenía un DOS por debajo y un software Nobel llamado por encima. Entonces Windows, Microsoft hace lo mismo. Sobre DOS se instala Windows. Pero ¿cuál es la característica? ¿Qué diferencia tiene este esquema, fíjense bien, de este otro trabajado en Nobel? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? no tiene un servidor. Exactamente. Microsoft Windows incorpora eso. Esta red se llama Peer, ufa, qué pésima letra.
peer-to-peer. ¿Qué significa eso? Par a par, todas son iguales. No necesariamente tienen que ser iguales en características hardware, pero las considera iguales. Entonces, todas corren DOS y Windows por debajo, perdón, por encima, y estas pueden ya tener ventanas, utilizan ratón, menúes, puntero, etcétera, etcétera. Un gran avance frente a lo que hacía Novell Network. Ya teníamos una mejor red. Luego, Windows se cohesiona con DOS y desde Windows 95 aparece solamente como un solo sistema operativo, independiente de DOS supuestamente. Pero sigue bajo este esquema. A Microsoft le parece interesante este esquema, o sea, es útil porque nadie tiene que instalar un servidor, pero también ve la necesidad de un servidor más tarde. Así que lo que hace es aumentarle un servidor. Y este servidor instala software server de Windows. Por ejemplo, inicialmente se llamaba Windows NT, Network. Y luego le llaman Windows Server 2000, 2003, 2000X. ¿Cuál es la idea? Que aquí puedo utilizar aplicaciones server, por ejemplo, correo electrónico, bases de datos, y estas utilizan Windows Cliente para acceder a los servicios. Entonces, el esquema puede funcionar peer-to-peer o server-based. O sea, la idea anterior de Novell no era mala. Y la retoma Microsoft. Y ahora podemos tener redes peer-to-peer o redes server-based. Obviamente esto, con el cambio, con la evolución de la tecnología, cambia. Esta topología en bus empieza a tener dificultades. ¿Qué topología se maneja? Una topología en estrella. Tenemos un elemento central y todas se conectan ahora a este elemento central. ¿Este elemento central cómo se llama? ¿Router? No. Un hub. Actualmente utilizamos switch, un switch, pero inicialmente se utiliza un hub, algo que nos permite cambiar la topología. Simplemente la forma de conectar los equipos. Ya no es un bus, sino es una estrella. Sin embargo, Windows sigue funcionando peer-to-peer o server-based. Si se dan cuenta, hemos evolucionado de un esquema como este a una imposibilidad de conexión con las PCs. Novell Network nos ha dado la posibilidad de conectarlo y luego Microsoft nos ha permitido hacer mucho más. Y cuando ARPANET ha ido trabajando al mismo tiempo, ha creado TCP/IP, lo que ahora conocemos como Internet. Y este protocolo ha permitido que todas las redes de distintos fabricantes con distintos software nos permita interconectarlo. Vamos a hablar sobre eso más adelante. Esta es la evolución histórica de las redes a nivel de PC. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ha sido tan claro que no cabe duda o ha sido tan malo que no saben qué preguntar? Prefiero pensarlo primero. Ok, entonces tenemos ahora las redes que manejamos. Estas redes ya no son solo locales, estas redes se interconectan con otros mundos, otras redes que se conectan con otras y otras y otras y otras y tenemos Internet. Pero lo que estamos destacando en esta explicación es la evolución histórica de las redes de PCs. No se olviden de eso. ARPANET no habla a nivel de redes de PCs. ARPANET y el Internet que tenemos ahora interconecta cualquier cosa, pero ha empezado a conectar equipos grandes, mainframes. Y esta ha sido la evolución que nos ha tocado vivir como PCs, las computadoras que utilizamos en casa. ¿Está claro? Sí, Ok, entonces dejo de grabar.